Bien, buen día a todos. Mi nombre es Cameron Thais Ampuero Mejía y hoy voy a hablarles sobre el multilingüismo en el Perú. Bien, ahora veamos qué es el multilingüismo. Las palabras plurilingüismo o multilingüismo describen el hecho de que una persona o una comunidad sea multilingüe, es decir, sea capaz de expresarse en varios idiomas. En particular, se habla del bilingüismo o incluso del trilingüismo cuando dos lenguas o incluso tres vuelven a entrar en consideración. Por eso se dice que cuando una persona habla más de dos idiomas, dos lenguas diferentes, se le considera bilingüe, trilingüe o multilingüe. El multilingüismo es percibido por los que lo defienden como una solución al problema de la desaparición de las numerosas lenguas. Este problema amenaza la diversidad cultural del mundo, dedicando a la desaparición un gran número de lenguas que consisten en todo que tantas maneras diferentes de ver, comprender, clasificar y establecer relaciones entre las cosas. Se sabe en efecto que un 80% de las lenguas están en amenaza de extinción y que podrían desaparecer en unos 50 años o menos. Estas lenguas que están en peligro de extinción se encuentran de este modo porque o muchas personas en el mundo no las hablan o dejan de hablarlas o simplemente estas lenguas no se conocen por lo que desaparecen. Bien, ahora hablemos del multilingüismo en el Perú. Este está desde que los antiguos peruanos se hicieron sedentarios y la difícil geografía de nuestro territorio favoreció la incomunicación entre comunidades. Estuvo el multilingüismo en 1542 con la llegada de los españoles. Aquí existieron dos lenguas, las amerindias y las no amerindias. Ahora, el Perú es un país multilingüe, es decir, un territorio donde se hablan muchas lenguas, muchísimas. Además del castellano, figuran en nuestro mapa lingüístico algo más de 50 lenguas vernáculas y sus dialectos. Veamos ahora cuáles son las diferentes lenguas que hay. Como dije anteriormente, hay 50 o hasta más lenguas en el Perú, pero ahora veamos solo algunas o quizás las más conocidas o importantes. Comencemos con el castellano. Hasta el año 1975 fue la única lengua oficial del Perú. Tradicionalmente ha funcionado como instrumento de discriminación y marginación de la población nativa, debido al prestigio y privilegio del que se le ha dotado. Sigamos con la lengua quechua. Esta lengua es autóctona, es la lengua autóctona más importante por el número de hablantes y por la extensa área geográfica que abarca. Está muy dialectizada, así tenemos que el quechua del norte, del sur, del centro y selva son diferentes entre sí. Sigamos con el aymara. La lengua aymara es la segunda lengua aborigen más importante junto con el agaru y cauqui. Actualmente se concentra en el departamento de Puno, en zonas de Tacna, Moquegua y Arequipa, al sur del país. Esta lengua, el aymara, en la antigüedad fue la lengua que competía con el quechua. Por último veamos el agaru y el cauqui. La mayoría de las lenguas que están en vías de extinción, en peligro de extinción, llegan a ese estado por distintos factores, entre ellos la alineación cultural. Estas dos lenguas, debido a su alineación cultural, estuvieron en peligro de extinción, por lo que quizás iban a juntarse en una sola lengua o iban a simplemente desaparecer. Ahora respondamos la pregunta de ¿por qué el Perú es un país multilingüe y pluricultural? Porque el Perú tiene el aporte de los antepasados de diversos grupos culturales que han llegado a través del tiempo al territorio peruano. Aparte de los antiguos oriundos habitantes de las serranías, la costa y la selva, fueron llegando habitantes europeos, africanos y asiáticos.
el Perú es un país multilingüe gracias a nuestros antepasados. Por otro lado, el castellano se habla no solo en toda la costa, donde ya no se registran lenguas indígenas. La última de ellas se extinguió hacia la primera mitad de este siglo, el siglo XXI, sino que el castellano, dada su condición de lengua dominante, se le encuentra bastante generalizado, especialmente en las ciudades del interior tanto andino como selvático. Esta relativa homogeneidad, según Cerrón Palomino, es el resultado de diversos procesos de nivelamiento idiomático-cultural ocurridos en los 2 últimos milenios, y en los cuales el quechua y el aru, primeramente, y el castellano, después, jugaron un rol decisivo, con avances, retraimientos y extinciones que distan lejos de haber concluido aún en la actualidad. En el plano institucional, sostiene el mismo autor que la sociedad peruana se caracteriza por ser marcadamente multiglótica al otorgarles el estatuto de lengua oficial al castellano, de lenguas de uso oficial al quechua y al aymara, y el de simples patrimonios culturales a las numerosas. El Perú ha sido clasificado como el país más diverso de América, en el que hay 1.450 comunidades nativas, y donde se da la coexistencia de 72 etnias y lenguas, de las cuales 7 se ubican en la área andina y 65 en el área amazónica, agrupadas en 16 familias lingüísticas. En el libro El multilingüismo en el Perú de Inés Posse-Scott, indica que una familia lingüística es un grupo de lenguas que tiene vínculos históricos que parecen derivar de una lengua más antigua y abarcan varios pueblos indígenas. Pero esto señala que estas lenguas están en constante peligro de extinción y que durante mucho tiempo en el Perú se ha utilizado el término dialecto para referirse a las lenguas de la Amazonía con clara intención discriminatoria, dándoles un estatus de inferioridad con relación al quechua y al aymara. El solo hecho de conocer su existencia sería un primer paso para romper con su penosa situación de pueblos excluidos. En el Perú, muchas lenguas son consideradas dialectos, lo cual no debería ser así si simplemente muchas de estas lenguas no conocidas o muy poco conocidas se conocieran aún más. Ahora respondamos a la pregunta: ¿por qué debemos conservar o preservar estas lenguas? Según la UNESCO, el Perú es uno de los países de mayor riqueza lingüística en América Latina, gracias al reconocimiento oficial de 47 lenguas. Sin embargo, 17 de estas lenguas se encuentran en peligro de extinción. Los motivos para preservar las lenguas nativas son muchos, muchísimos, pero principalmente está la transmisión de cultura, pero también de integración social y educación. Del mismo modo que los ecosistemas sirven a la humanidad con sus recursos, los idiomas contienen un cuerpo acumulado de conocimiento como la geografía, historia, botánica y más. Es muy importante preservar estas lenguas para que no se sigan extinguiendo de la forma en la que se están extinguiendo. Existen muchísimas lenguas, no solo en el Perú, sino también en todo el mundo, las cuales no están conocidas, y sería de mucha ayuda que se conocieran para que estas no estén en constante peligro de extinción. Bien, en la imagen podemos ver a muchas personas, diferentes personas de todo el mundo o del Perú, que cada una de ellas tiene un idioma diferente, una lengua diferente, y esta muchas veces no es conocida o muchas personas no la conocen. Bien, con esto acabamos esta corta o breve explicación sobre lo que es el multilingüismo en el Perú. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias.